El PSG no solo ganó, aplastó. Te voy a explicar cómo su táctica desarmó al Atlético en segundos. Bienvenidos a un nuevo video del Mundial de Clubes. Hoy vamos a analizar la victoria del PSG 4-0 sobre el Atlético de Madrid. Un partido donde el campeón de la Champions fue ampliamente superior y con movilidad, ritmo e inteligencia táctica desarmó por completo la defensa del Atlético de Madrid, desacomodándola con una facilidad sorprendente. Y vamos a empezar el análisis con lo más básico, que son la estructura de los dos equipos. Vámonos a la pizarra táctica. Aquí vemos que el PSG sale con un 4-3-3 muy conocido, con Hakimi en la lateral izquierda, que aquí lo vemos. Vemos a Marquinhos y a Pacho en la central, a Nuno Méndez en la lateral por izquierda. Vemos a Fabián Ruiz, a Vitinha y a Neves en el medio campo, un medio campo que conocemos muy bien por la Champions. Vitinha, por cierto, qué partidazo. Vemos a Doué como extremo derecho, vemos a Kvaratskhelia como extremo izquierdo y en este caso vemos a Gonzalo Ramos, ya que Dembélé tenía una lesión. Pero ustedes saben que no todo son las alineaciones, sino que también tenemos que ver las intenciones. Antes de eso, vámonos a ver la alineación inicial del Atlético de Madrid, que era Llorente, Lenormand, Lenglet. Aquí vemos a Javi Galán por izquierda, Lino, Barrios, De Paul en la contención, Giuliano Simeone por derecha y Álvarez y Griezmann empezando la presión. Viendo ya la estructura, tenemos que ver cuáles son las intenciones del PSG, que ya sabemos que eso es lo importante. El PSG empezó dominando el partido con posesión del balón y sabemos que normalmente en fase ofensiva, desde la construcción, el PSG tiene muchísima movilidad y esa es una de las claves tácticas de este PSG de Luis Enrique. Busca ocupar espacios independientemente de la posición del jugador y les puse una animación para empezar a entender cómo el PSG construye el juego ofensivo. Lo vamos a empezar a ver justamente aquí. Como pueden ver, los extremos tienen cosas distintas. Kvaratskhelia da amplitud por izquierda, pero Doué se mete a carriles interiores. Hakimi ocupa la banda, que es el lateral derecho, normalmente da mucha profundidad. Nuno Méndez, que es el izquierdo, da profundidad, pero se mete al carril interior a atacar el espacio que deja Kvaratskhelia y Ramos. Y normalmente alguien del medio campo, que puede ser o Fabián o Neves, se mete a esta línea de 3. Entonces normalmente logran construir 3, 2 y 5 en el eje de ataque. Y esto que les acabo de explicar también lo vamos a ver en el video. Lo importante aquí es que tienen una estructura muy definida. No importan los nombres, siempre vamos a ver a 3 atrás construyendo, vamos a ver a 3 en el medio campo generando una especie de triángulo. Van a ser 2 contenciones y uno más en la punta del triángulo, que a veces, muchas veces es Dembélé en este rol de falso 9. Vamos a ver a 2 jugadores generando mucha amplitud y un jugador en el carril interior. Miren, vamos a verlo, lo vamos a poner aquí en video. Si se pueden dar cuenta, primero en el video Vitinha es el jugador que está en esta línea de 3 que les marco ahí. Mientras Vitinha se va a meter al medio campo, que lo vamos a ver aquí, Gonzalo Ramos también se acerca, entonces para hacer esta especie de triángulo en el medio campo que les digo, y Méndez se queda otra vez en esta línea de 3 que les voy a marcar. Se hace un triángulo, tenemos a Kvaratskhelia dando amplitud por izquierda, a un jugador en carril interior y en este caso a Hakimi dando amplitud por derecha. Entonces esa es un poco la estructura en la que construye el PSG. Esta movilidad del PSG, como les digo, generaba muchos problemas en la defensa del Atleti, sobre todo en el primer tiempo, donde no los veíamos nada cómodos y tenían una presión bastante deficiente. Vamos a pasar con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid normalmente se posicionaba en un 4-4-2, sin embargo muchas veces parecía línea de 5 y aquí les voy a explicar por qué. Cuando el Atleti estaba en un bloque bajo medio, parecía una especie de 5-3-2, porque Llorente tenía la marca con Kvaratskhelia, que aquí lo podemos ver perfectamente bien, como se los pongo en Tactical Pad. Lenormand, Lenglet y Galán hacían una especie de 3 y el trabajo de Giuliano Simeone era seguir a Nuno Méndez y el trabajo de Samuel Lino era seguir a Hakimi. Pero como ya les había explicado, Hakimi muchas veces es muy profundo. Entonces, ¿qué pasaba? Jalaba a Lino hasta esta zona del campo y parecía una especie de 5-3-2. Y esto pasaba cuando el Atlético de Madrid presionaba en un bloque medio o bajo. Sin embargo, cuando presionaba en un bloque alto, quedaba expuesto en el medio campo. Y les voy a explicar por qué. La presión no era eficiente. Si se fijan aquí, y se los voy a poner en la pizarra táctica con una animación para que sea mucho más fácil de comprender,
Vemos el 4-4-2, ya explicamos que Simeone estaba cubriendo a Méndez, que Lino está cubriendo a Hakimi, y los que empiezan la presión alta van a ser Julián Álvarez y Griezmann. ¿Qué pasaba cuando empezaban la presión? Si pueden ver ahí, empiezan la presión. Sin embargo, muy fácilmente podían jugar con Donnarumma. Aquí Donnarumma tenía dos opciones y lo van a ver, es Vitinha en el medio de campo, que está completamente solo, porque como pueden ver, hay Fabián Ruiz, Vitinha y Neves, 3 jugadores del PSG en medio campo y solo 2 del Atlético. Estaban en inferioridad numérica. Si Julián Álvarez iba y cubría a Vitinha, el que quedaba expuesto era Pacho, y ahora Donnarumma podía jugar sin problema con Pacho. Si Pacho recibía, imagínense que Juliano recorre para, pues, no dejar jugar a Pacho, y en ese momento en el que Giuliano Simeone recorría con Pacho, podía dejar solo a Nuno Méndez. Y si dejabas a Nuno Méndez podía encontrar el balón al espacio, ya sea con Kvaratskhelia, ya sea con Fabián Ruiz o con Gonzalo. Este era el problema en el que se encontraba normalmente el Atlético de Madrid, que en la salida del balón, cuando presionaban alto, siempre el PSG tenía un hombre de más. Estaban en superioridad numérica. Y como saben, a mí me encanta enseñarles todo en video para que quede explicado de mejor manera. Entonces vamos a ver una jugada que a mí me pareció espectacular, no solo por la movilidad que tienen los jugadores del PSG, sino estos movimientos pequeños e inteligentes que hacen que generes tanto peligro, como ocupan ciertos espacios en el campo de manera espectacular. Entonces vamos a ver esta jugada y reforzar ciertas cosas del partido. Como vamos a ver en la jugada, línea de 3 del PSG para construir, van a empezar la presión tanto Griezmann como Julián Álvarez, y en el medio campo ahí están en cuestión de hombre a hombre. Quiero que se fijen en Fabián, por favor, el movimiento que hace, tiene a Rodrigo de Paul pegado, lo que decide es empezar a subir, jala la marca de Rodrigo de Paul, y por favor vean el espacio que genera entre la línea defensiva en donde están los contenciones y los extremos y los puntas, un espacio que pueden utilizar de manera perfecta. El Atlético está en 4-4-2 y vean los movimientos que hacen muy inteligente estos dos jugadores, que uno es Fabián del PSG. Fabián va a ganar por las espaldas, 3 van a ocupar la base, 1 va a ocupar los cuadros, que es este espacio que se generó, ocupan y van a utilizar jalan marca, entonces el del cuadro ya está más solo, y van a ocupar un apoyo de tercer hombre. Van a jugar pack, y vean lo solo que recibe el jugador del PSG en los cuadros. Esta jugada me pareció muy buena para entender todo lo que hemos visto en el análisis. Y me preguntarán, oye Nat, ¿pero qué fue lo que hizo el Cholo Simeone después de ver que estaban en inferioridad numérica en el medio campo? La verdad es que sí hizo un muy buen cambio. Con la entrada de Koke cambia a una especie de 5-4-1. ¿Qué es lo que sucede? Deja en el medio campo a Koke, a De Paul y a Barrios, entonces ya tienen un 3 contra 3. A Juliano lo cambia de banda por izquierda para cubrir a Hakimi, y Julián divide entre central y el lateral izquierdo, que era Méndez. La última clave táctica del PSG es la presión que ellos hacían. Una presión en bloque alto, hombre a hombre, bastante intensa, que generaba que la recuperación fuera bastante rápida y que inmediatamente genera peligro porque ya estaba en el campo rival. Les voy a poner un video rápidamente para ver cómo era esta presión y que podamos darnos cuenta cómo es hombre a hombre en el campo, y lograban así bastantes recuperaciones. Aquí vemos cómo están presionando. Quiero que vean cómo siguen hombre a hombre todo el equipo. No hay uno que no deje de correr, que no deje de presionar. En este caso, por favor, vean el movimiento que hace Kvaratskhelia, que no solo presiona y es inteligente, ahí se los estoy marcando, sino que también está cubriendo la línea de pase con el jugador que está detrás para que no pueda jugar con él y sea obligado de jugar con el portero. Aquí vamos a ver cómo la presión funciona y se ve obligado el Atlético de Madrid a despejar. Y esto fue durante todo el partido y es una de los sellos característicos del PSG de Luis Enrique. Y este tema de la presión no solo se los quiero enseñar de manera cualitativa, sino de manera cuantitativa. Y por eso les traigo un nuevo concepto que es el PPDA, que es pases permitidos por acción defensiva. Esto es una métrica que mide la intensidad de la presión alta de un equipo al evaluar, por ejemplo, en este caso, cuántos pases puede realizar el rival antes de que tu equipo realice una acción defensiva. Un PPDA bajo es igual a que tienes mayor intensidad en la presión alta, y un PPDA alto significaría que tu equipo normalmente tras la pérdida repliega. Más o menos ustedes ya con esto pueden saber cómo va a ser el PPDA de cada quien.
El PSG es el azul, el Atlético es el rojo y como pueden ver aquí, el PPDA del PSG es muy bajo. 8.3, 9.4, 15.3, 10.3, 6.7 y 7. Esto quiere decir que el PSG presiona de manera alto y bastante intenso. A comparación del Atlético, que está en 25, 32, 27, 19, 52 y 57. Quiere decir que normalmente el Atlético replegaba y no hacía una presión alta. Otra de las cosas que les quiero enseñar es la posesión del balón en movimiento. La verdad es que al Atlético le faltó muchísima fluidez, no podía tener control del balón y lo vemos perfectamente en esta parte, en donde vemos que el Atlético solo tuvo 2 posesiones en todo el partido de más de 45 segundos. No es nada, le costaba retener el balón. Y después les pongo esta otra gráfica. Mientras más gruesa es esta rayita, significa que hubo más pases conectados entre esos jugadores. Por favor, vean el mapa del PSG, vean el grosor de las líneas, cuántos pases conectaban, cuánta fluidez tenía el equipo y vean el del Atlético de Madrid. Las líneas son súper delgadas. Esta es la más gruesa, pero fuera de eso lograban conectar muy pocos pases. En el segundo tiempo el Atlético intentó hacer daño en el contragolpe aprovechando los espacios que el PSG suele dejar a sus espaldas cuando adelanta líneas, que la verdad es muy normal. Sin embargo, le faltó una pieza clave, un jugador como Sorloth, que pudiera explotar este tipo de contextos. Llegó tarde al partido y su ausencia en los momentos clave limitó la capacidad de respuesta del Atlético de Madrid. El equipo no logró reaccionar ni ajustar a tiempo y la pregunta es clara: ¿qué necesita realmente el Atlético para competir en este tipo de partidos frente a equipos tan dominantes y ofensivos como el PSG? Mayor valentía, mayor estructura, jugadores con perfil más físico o vertical. Déjenme en los comentarios qué cambios creen que necesita el Atlético de Madrid para competirle a los gigantes de Europa en este Mundial de Clubes. ¿Solo es cuestión de nombres o también de ideas? ¿Te gustó este análisis? Suscríbete para más contenido táctico y nos vemos en el próximo video del Mundial de Clubes.